Preguntas, sí. Sí, expliqué cuál va a ser la dinámica de la clase. Hablamos también de la importancia de la gestión humana. Vimos un video. Eh, quién nos hace un resumen frente a lo que hablamos del talento humano? Que fueran cosas como si el talento humano se puede gestionar, que quién es lo más importante o qué es lo más importante del talento humano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta escuchar las voces de ustedes. Cuéntenos, ¿quién nos cuenta o quién nos hace un resumen así muy rápido de lo que hablamos la semana pasada? Correcto, Stephanie, que el talento humano como tal somos nosotros. ¿Qué más? ¿Cuáles son como los tres objetivos principales del talento humano, chicos? ¿Qué se busca del talento humano? O más que del talento humano, del área de gestión humana en las organizaciones. ¿Qué se espera que haga? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Uy, hijo de pucha. ¿Cómo vamos a hacer entonces ahora que les pregunte sobre la lectura? ¿Nadie va a hablar? Profe, dijimos también que pues el talento humano era también escuchar las necesidades de los trabajadores, Ajá. ¿Qué más? que el talento humano sí se podía gestionar. Sí, también el talento humano sí se puede gestionar. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más? Trascendental, fundamental. ¿Cuáles son los tres objetivos más importantes, o los tres objetivos que busca gestionar realmente el área de gestión humana dentro de las organizaciones? Eso yo creo que yo se los dije, porque eso está relacionado con el video que vimos. También es el encargado de motivar a los trabajadores, digámoslo así, en cierta manera. Bueno, más que motivar es incentivar, pero sí. ¿Qué más, Es chicos? ¿Qué otra cosa? ¿Mm? Creo que también es como la forma de, ¿cómo le digo? Como cómo mantener como un buen clima organizacional, como entre compañeros, pues, ay, no sé cómo decirlo, pero no sé si me Como entiendes. salga, sí, sí le entiendo, Es como como tener salga. un buen clima organizacional, incentiva a tener buen clima organizacional entre compañeros. También, sí, incentiva a buscar o a generar un buen clima organizacional entre los compañeros. Listo. Entonces, hoy vamos a conversar un poco acerca de una lectura que yo les mandé. Cierto que les mandé una lectura, ahora no me digan que no, profe, usted no nos mandó ninguna lectura, porque si mi memoria que no es muy buena, que digamos, ¿se acuerda que los mandé a leer? Es porque los mandé a leer. Algo que se llama eh, del dicho al hecho y habla sobre teorías administrativas. ¿Me equivoco? Jóvenes. está lo correcto. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Pensé que estaba soñando. Entonces, en ese sentido, chicos, comencemos a hablar comencemos a hablar entonces de la película. ¿Quién nos quiere decir, quién nos quiere contar qué fue lo que leyó, qué fue lo que entendió de la película? Los escucho, por favor. Hágale, Juliet. Bueno, en cuanto a la Es visión que de la película de la lectura, la lectura. dígame. Bueno, en cuanto al lo del dicho al hecho, pues prácticamente ahí lo que hablaban era como de los diferentes pensamientos y escuelas que estuvieron pues en los años anteriores y cómo vieron al ser humano en ese camino. Entonces podemos ver que al principio, en esa época de la revolución industrial, pues no es que vieran más al ser humano como una máquina, como
simplemente por el rendimiento y la productividad de este, pero no como ser humano. Entonces ahí se puede ver lo de la científica, la teoría organizacional y la estructuralista. Pues en la estructuralista ya empiezan a ver como las competencias técnicas, más todavía no se ven las blandas, ¿no? Ajá. Y ya luego en el pensamiento neoclásico, pues ya ven a la persona como una herramienta necesaria pues para producción, pero todavía no la ven como un centro, como el centro del todo o algo así. Y pues ya también creo que Ouchi habla de la teoría Z, y ahí ya ve al ser como un ser integral, pero sigue con el pensar de que satisfaga a los dueños por sus motivaciones. Y pues ya viene la Escuela de Relaciones Humanas, y ya después del experimento de Mayo, Ajá, el, correcto. pues ya empiezan a ver que es como que hay que apreciar más la conducta y el comportamiento del ser humano y verlo más como el centro de la organización, y que las personas tienen factores propios y se Ujú. empiezan a preocupar más por esto. Y pues ya que, y por ejemplo creo que Gregor dice algo que casi siempre en lo anterior ven que supuestamente a las personas no les gusta trabajar, y resulta que él empieza con, o sea, él dice que en realidad nosotros nos gusta el trabajo, sino que las empresas propician esa pasividad, o sea, generan que como que nosotros no, no rindamos, o sea, no es, en realidad no es que al ser humano no le guste, sino que sí le Ajá. gusta. Eh, y pues ya empiezan a considerar que existen espacios que el ser humano, por ejemplo en el sistemático ya lo ven como un ser social, Ujú. y ya en el último de la escuela de Montreal ya lo ven como un ser esencial, y ya ven los fundamentos de la gestión humana, que pues son Correcto. como de la filosofía, y pues prácticamente son los rasgos del ser, los valores, los Ujú. conocimientos y el actuar de este. Y pues que un ser humano es como la tecnología, que cada vez innova a sí mismo. Y pues se ve como que el pensamiento del Monreal sería como el ideal, pero pues realmente queda la duda si nosotros, por ejemplo, hoy en día lo aplicamos o no. Pues sí apreciamos más al ser humano, pero pues no todas las empresas yo creo que lo creen así. Cierto, es cierto. Hay, por decirlo de alguna manera, algunas empresas donde todavía no consideran tan importante a la persona. Listo, la compañera nos ha hecho un resumen muy interesante, un resumen muy adecuado frente a el documento, frente a la lectura que nosotros acabamos de realizar. En ese caso, en ese sentido, me gustaría entonces que comencemos a darle un orden a esta lectura, un orden a estos conocimientos. ¿Por qué? Porque es que dentro de este aspecto, dentro de esta situación o de esta lectura que yo les mandé a hacer, a mí me interesaba más que ustedes conocieran o reconocieran las diferentes teorías administrativas que hay, pudieran conocer o reconocer las visiones de ser humano que nosotros encontramos dentro de cada una de estas teorías. ¿Por qué reconocer o conocer las visiones de ser humano? Porque es que ustedes finalmente van a encontrar que todas y cada una de las teorías administrativas que se nombran o se mencionan en el documento que les pedí el favor que leyeran, han dejado en la historia, han dejado en las empresas una huella, una herencia, por decirlo de alguna manera. Y esa herencia, de todas formas, está muy relacionada con la forma o la manera en la cual se ve o se piensa a las personas en las empresas. Yo no sé si ustedes han escuchado el término de hora nalga. ¿Alguien lo ha oído? No, profe. ¿No? Bueno, miren, en las empresas hay un concepto que se maneja de manera muy informal, eso es como el de pasillo, que es la hora nalga. Y la hora nalga es que hay muchos jefes, muchas empresas que les gusta ver al trabajador ahí, sentado.
en su puesto, de 8 a 12 y de 2 a 6. No importa si el trabajador está haciendo lo que tiene que hacer, no importa si el trabajador rinde lo que tiene que rendir. A la empresa lo que le importa es verlo ahí sentado. Ya cuando llega el momento de entregar resultados, pues si no ha rendido le aprietan las clavijas, pero a las empresas no les gusta que el trabajador, a algunas no les gusta no ver el trabajador allí sentado ni tener, sino que les gusta, perdón, tenerlo ahí presencial. Eso es reducto de una de las formas de pensar o de una de las maneras de interpretar al ser humano y que ha sido herencia de estas teorías administrativas que ustedes leyeron un resumen rápido allí. Entonces vamos a comenzar a hacer un recorrido frente a ellas. Y la primera que nosotros encontramos, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es la primera teoría administrativa o el primer grupo de teorías administrativas del cual hablan allí en la lectura? Alguien diferente. ¿Cómo, Juan José? La clásica. Listo. ¿Me lo afirmas o me lo preguntas? La clásica. Listo, entonces sí, tenemos las teorías clásicas. Y las teorías clásicas se llaman teorías científicas o teorías de la administración científica del trabajo. ¿Cuáles son los tres exponentes, los tres principales exponentes que encontramos nosotros de esas tres teorías administrativas clásicas? Solo necesito los apellidos, chicos. ¿Quién me dice los apellidos de los tres representantes? Dime, Oscar. Taylor. Taylor. ¿Quién más? Cons, algo así. No, Cons es después, es nuevo, él es más reciente. Taylor es uno. Por ¿Quién más? Fayol es el otro. ¿Y falta uno? Ford, ¿no? Bueno, Ford está muy, muy relacionado con Taylor. Taylor puso la teoría, Ford la sistematizó. Luego William viene Fayol. Newman. No es Newman. ¿Cuál es el otro? Pero también el nombre empieza con W. Weber, correcto. Entonces, miren, los primeros teóricos frente a la administración son Taylor y su mejor o mayor expositor que fue Ford, Fayol y Weber. Ellos tienen una forma de pensar o de mirar al ser humano bastante particular. Entonces, antes de darle introducción o antes de hablar de la visión de ser humano y de la propuesta administrativa, yo les quiero mostrar un corto de una película que se llama Tiempos Modernos, que es con Charles Chaplin. Y esta película, este cortico que yo les voy a mostrar, ejemplifica de manera clara cómo se pensaba al trabajador en la organización, cómo se veía al trabajador dentro de la empresa y por ende, cómo se le trataba al mismo. Veámoslo y conversamos un poquito acerca de Listo, chicos. Cuéntenme, partiendo de esa... partiendo de ese pequeño corto que acabamos de observar, ¿qué piensan ustedes, y a la luz de lo que leyeron también, qué es lo que propone Taylor frente a el trabajo y a las personas? Los escucho. ¿Quién nos cuenta? Veamos. Emily, buenos días, Emily. ¿Cómo te encuentras? Más bien, Emily se encuentra en la sala. Profe, Dime, cuéntame, yo creo que Tatiana. lo que Taylor propone es que pues que el trabajo sea dividido, las tareas, Ajá. para así aumentar la productividad. Bueno, listo. Esa es una de las primeras propuestas de Taylor. Taylor atomiza el trabajo, coge tareas macro, grandes, complejas, y las divide en pequeñas actividades fáciles de cumplir para que el trabajador pueda realizar de manera más adecuada el trabajo. ¿Qué otra cosa propone Taylor? ¿Qué más piensan ustedes que propone Taylor?
¿Quién más? ¿Qué otra persona? Chicos, Que también tuviera mayor productividad. sí, el fin o el objetivo de dividir las tareas de manera, mm, de tal forma más bien que fueran fáciles de realizar y de comprender es para aumentar la productividad. ¿Qué otra cosa piensan ustedes o podemos observar que Taylor propone con su modelo? ¿O cuál es la visión que tiene Taylor entonces del trabajador? Que el trabajador es como. Que no le toque tan duro. Bueno, sí, es posible que no le toque tan duro, pero ese que no le toque tan duro es porque Taylor tiene una forma de ver al ser humano, una forma de creer que es el ser humano. ¿Quién se imagina que es la forma de ver o de creer que tiene Taylor frente al ser humano, chicos? ¿Que es una No sé, máquina? Más que es una máquina que no hace sé si parte de la entra máquina. Dime, Johnny. lo que es No, eficacia y eficiencia, pues no me acuerdo muy bien los términos. Sí, digamos que con Taylor se hace una introducción a lo que es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. El hacer las cosas bien con la misma cantidad, con la misma cantidad de recursos, disminuyendo la mayor cantidad de quejas o reclamos posibles. Para que de esa bueno, manera tengamos calidad. Dime, Juliet. pues hablando de la mentalidad, sería como una mentalidad obrera, ya que él solo piensa en que pues tienen que realizar el trabajo y son proletariado y que tienen que tener como un requerimiento físico para emplear sus trabajos. Listo, tú tienes toda la razón. Taylor nos empieza a introducir en la mentalidad obrera, en cuanto a que yo como trabajador lo que tengo a mi disposición para negociar es la fuerza física, es mi habilidad, mi destreza como trabajador, lo que yo le puedo vender a la empresa. Y como decía Tatiana, la concepción o una parte de la concepción que se tiene desde Taylor frente al trabajador es que el trabajador y el trabajo son como una máquina donde el trabajo, la empresa es una gran maquinaria y el trabajador es un engranaje más de la maquinaria, hace parte de. Yo no sé si ustedes se vieron Los Increíbles, eh, pero la primera, Sí, señor. Sí. ¿ustedes Sí, profe. se acuerdan de esa escena donde Mr. Increíble está en la oficina del gerente de Seguritas, que él le dice que las empresas son como un reloj? Sí. Esa es la mentalidad de Taylor frente a la empresa. Y que el trabajador es un engranaje más de la empresa, esa es también mentalidad de Taylor frente al trabajador. Ahora, chicos, si la empresa es una máquina y el trabajador es un engranaje más de la máquina, ay, gracias, amor. ¿Qué pasa cuando el engranaje se daña? No daría productividad. No funciona la máquina. Se reemplaza. Exactamente, no funciona, me bañé, por Dios. No funciona la máquina y se reemplaza. No dan los resultados apropiados. Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Parte de la visión de Taylor también, o más bien no de Taylor, pero sí de la visión que él da o brinda en su teoría administrativa, es que los seres humanos somos recursos y somos prescindibles. Es decir, si un trabajador no está funcionando bien, pues simplemente para afuera, cambiémoslo por uno que sí pueda hacer los trabajos o el trabajo de manera más eficiente. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Taylor también propone que las tareas no pueden ser muy complejas, que no pueden ser muy difíciles de realizar para que el trabajador las pueda realizar? ¿Por qué piensan que Taylor propone que el trabajo hay que atomizarlo, y atomizarlo es hacer tareas muy sencillas, básicas y repetitivas para el trabajador? ¿Quién nos dice? ¿Quién me cuenta? ¿Quién tiene? Piénsenlo de esta manera.
¿En qué etapa evolutiva las tareas en los colegios son más sencillas, menos complejas y más repetitivas? Ah, chicos, cuéntenme. O sea, prácticamente dando a entender eso y relacionando, es Ajá. como pensar que Taylor lo veía a uno simplemente como físico y que realmente no tiene conocimientos para poder aplicar una actividad más compleja y por eso designaba cosas fáciles. Correcto, Juliet. Entonces, ¿el trabajador es qué? Tú, según eso, ¿el trabajador es inteligente o es poco inteligente? ¿Es hábil, poco hábil? ¿Tú qué me dirías? Para él sería como poco hábil. Tiene, Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me ibas a decir? no, pues ya era ya era un insulto, No no. importa, hágalo. Mientras no sea una palabrota, no hay ningún problema. No, pues que lo ven como un bobo. Simplemente sirve para trabajar y lo otro que es trabajar es mano de obra y ya. Exactamente. Entonces, miren, desafortunadamente, con Taylor, nosotros nos encontramos que la visión que hay del ser humano es que el ser humano, el trabajador, es una persona poco inteligente que tiene para ofrecerle a la empresa principalmente fuerza bruta y que como es una persona poco inteligente, es decir, tiene pocos conocimientos o habilidades cognitivas, debemos de asignarles tareas poco complejas y repetitivas para que no se me confunda. Entonces, por eso es que observamos en la película que en la línea de producción donde está Charles Chaplin, él aprieta los tornillos, uno le golpea el tornillo derecho, otro golpea el tornillo izquierdo y listo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la visión administrativa de Taylor, si tú pones a un trabajador a apretar los tornillos y a golpearlos, se te va a confundir en algún momento y va a dejar de hacer una de las tres actividades. Para evitar eso, entonces, hagamos que cada una de las actividades la desempeñe un operario y de esa manera ese operario va a entrar a realizar una tarea repetitiva de poco nivel intelectual ante la cual no se nos va a confundir. Entonces, desde ese punto de vista, Taylor subestima al trabajador y durante mucho tiempo esa visión un trabajador poco adecuado, de un trabajador, perdón, poco inteligente, disculpen un momento. Espérenme, yo le doy una razón de la profesora de biología a mi hijo que tiene en clase con ella. Listo. Entonces, como les decía, la visión de Taylor frente al ser humano, frente al trabajador, es que el ser humano es una persona que de una u otra manera tiene pocas capacidades cognitivas, es poco inteligente, es más fuerza bruta que otra cosa, y que como tal hay que construir o asignarle tareas y actividades que respondan a esa fuerza bruta. Desde ese punto de vista, entonces, encontramos que debe de haber un control, una vigilancia estricta y cercana del trabajador para evitar también, de todas maneras, que a pesar de que tiene que hacer tareas repetitivas y monótonas, fáciles de realizar, las tareas se cumplan, se realicen. Porque otra concepción que se tiene del ser humano desde el punto de vista de Taylor, y esto no es porque Taylor pensara que nosotros somos lo peor, sino es por su formación, su educación, la religión que él profesaba, es que el ser humano era vago, perezoso y que no podía tener 2 pesos de más en el bolsillo porque se las iba a gastar. Entonces, de Taylor, por ejemplo, tenemos aún en la actualidad frases como, es que yo no le pago a usted para que piense, sino para que trabaje. Vaya, haga las cosas. O tenemos una actividad que los ingenieros son muy buenos para hacer, que se denomina tiempos y movimientos. ¿Alguien ha escuchado el concepto? ¿Alguien lo conoce? Los escucho, chicos. No, profe, yo no lo he escuchado.
¿No? ¿Nadie ha escuchado el concepto de tiempos y movimientos? Bueno, el concepto de tiempos y movimientos es una medición que se hace en las empresas frente a, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo que ensamblar este computador. Conste, tengo que ensamblarlo. Yo no voy a producir ninguna parte, sino que yo ya tengo todas las partes y tengo que ensamblar. Ay, no, ya sé, les voy a dar un mejor ejemplo de tiempos y movimientos. Denme un segundo. Si lo encuentro rápido, se los muestro. Eh, esta es. Uy, qué bueno. Miren, les voy a mostrar una escena de una película que es muy fuerte, pero es muy chévere, es muy representativa. Ojalá se la vean si no se la han visto, si no se la han visto, ya se la vieron, repítansela, que yo realmente no me canso de verla, que se llama La lista de Schindler. En ella nosotros vamos a observar cuál es el concepto de tiempos y movimientos. Espérenme un segundo. ¿Qué está haciendo? Bisagras, comandante. Ya. Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son? De Yugoslavia, comandante. Tengo que hacerles sitio. Hágame una bisagra. A la orden. Se lo está haciendo bien. Está muy bien. Pero hay algo que no comprendo. Quizá pueda explicármelo. No logro entender cómo se lleva trabajando desde las 6 de la mañana. Solo ha hecho este montoncito de bisagras. ¿Qué son tiempos y movimientos, chicos? ¿Quién me dice? Porque el concepto está en lo que acabamos de observar. Bueno, pregunto. Natalia, buenos días. ¿Qué son tiempos y movimientos? Listo, Juanes, no hay problema. Ah, listo, ya te lo mando. Listo, ese es. Chicos, miren, escúchenme con mucha atención. Si de ahora en adelante yo le pregunto a alguien de nada, Juanes, yo le pregunto a alguien y ese alguien o no me contesta o no me abre o no me escribe por el chat, lo saco de clase. ¿Listo? ¿Estamos Profe, UAP? Dígame, Oscar. o sea, viene siendo como la medición del rendimiento del desarrollo del trabajo del trabajador, valga la redundancia, o sea, cómo se desenvuelve. Sí, pero no es de todo el trabajo, sino de
una parte en particular. ¿Qué otra persona quiere La decirnos causa qué es como tiempo? tal, la causa ¿Cómo, que John? está, la causa que está afectando la productividad. Más o menos. Otra persona también estaba hablando. ¿Quién era? Que no lo alcancé a Como los identificar. retrasos, como los retrasos inevitables, pues hablando acerca del tiempo, las demoras, Eso. la Entonces, fatiga. dime, dime, Claudia. Es como lo que le decía, las demoras, los retrasos, la fatiga a la hora de realizar el trabajo, o sea, hablando acerca del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando Profe, nosotros hablamos, dime, Yulisa. y también es como la manera como la persona, como el trabajador hacía su técnica de hacerla, ¿no? También pues podría como Correcto. retrasar el tiempo. También, dime, Ivonne. Profe, Espérame, Creo que Juliet. eso se llama un flujograma, que es el que realiza, creo que el que realiza como cuánto tiempo demora la operación, cuántas operaciones debe de hacer. Estamos cerca. Dame un segundo, un segundo. Sí, pues, Profe, dígame, mujer. es como de que se trabaje de una manera más eficiente y eficaz. Sí, todo lo que ustedes dicen, chicos, es correcto. ¿De qué o en qué consiste el concepto de tiempos y movimientos? El concepto de tiempos y movimientos gira alrededor de cuántas acciones tengo que realizar yo para obtener un resultado y cuánto tiempo me demoro yo en cada una de esas acciones. Entonces, para los que pudieron ver bien el video, el señor hacía bisagras, ¿cierto? ¿Qué pasó? Llegó el jefe del campo de concentración y le dijo, venga, hágame una bisagra, yo quiero ver cuánto se demora. Saca el reloj y empieza a medirlo. Entonces él va, dobla la bisagra, ya tenía una doblada, empecemos por ahí, dobla una parte de la bisagra, coge las dos partes, enchocla una en un palo, enchocla la otra en otro palo, las enchocla las dos y quedó lista la bisagra. ¿Cuánto se demoró en eso? No sé, digamos que se demoró 2, 3 minutos máximo realizando una bisagra. Y entonces ahí es donde le entra la duda al general frente a cómo es posible que hace una bisagra en 2, 3 minutos y lleva trabajando desde las 6 de la mañana, digamos que es casi, lleva media mañana, digamos que son las 9 o 10 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10. Lleva 4 horas trabajando y ha hecho, por poner un número, ha hecho 10 bisagras no más. ¿Qué hizo en el resto del tiempo? Allí se mide desperdicio. Y en ese sentido, entonces, lo que quiere evitar Taylor con sus tiempos y movimientos es que de una u otra manera haya desperdicios de material, tiempo, etc. Denme 5 minuticos, yo le ayudo a mi hijo con una cosa y ya seguimos en la clase. Espérenme un segundo.
Listo, chicos, qué pena, es que uno es instructor y padre al mismo tiempo. Entonces, como les decía, tiempos y movimientos lo que busca es evaluar cuánto se demora usted haciendo algo, para que con base en ese tiempo que usted se demora, establecer, valga la redundancia, tiempos de atención o de respuesta. De allí es de donde sale, por ejemplo, que en la CPS un médico tiene que atender en 1 hora 4 pacientes, porque con 15 minutos que le dedique a cada paciente es suficiente para poder hacer la valoración, la auscultación y la medicación. ¿Qué nos dice Taylor entonces? ¿O cuál es la visión implícita que hay en Taylor? Que el trabajador no sabe, que el trabajador no puede, que el trabajador de una u otra manera es una persona que hay que estar controlando constantemente. Y a una hora se observan reductos de las propuestas de Taylor. Ejemplo, ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez una empresa donde se timbre para iniciar la jornada y se timbre para terminar la jornada? Sí, profe. Sí, pues ahora usan como un identificador, ¿no? Que a uno le toman la huella para saber si, y entonces si uno va a salir, le dice que cuándo salió y así. Exactamente, porque te están controlando el tiempo que tú permaneces dentro de la organización o el tiempo que tú estás dedicando a tus actividades. Todo ese control tan estricto, biométrico, timbre para iniciar jornada, timbre para terminar jornada, todo eso son reductos de la visión de Taylor dentro de la organización. Luego viene Weber, chicos. ¿Qué pasa con Weber? Porque Weber no está muy bien explicado allí. Weber nos habla a nosotros de que los trabajadores, o más bien que la empresa que de una u otra manera es la empresa ideal, es una empresa burocrática. Pero ¿qué es una empresa burocrática, chicos? No es la burocracia de la cual estamos nosotros acostumbrados en la actualidad, de que usted va a la alcaldía, por ejemplo, y que tiene que comprar la estampilla en tal parte, el sello en tal otro, la firma en tal otra, y usted ya por fin va a coronar y llega y le cierran la ventanilla porque es que solo trabajamos hasta las 4 y ya faltan 10 minutos para las 4 y yo no voy a trabajar más. No, eso no es burocracia. Para Weber la burocracia es normas. La burocracia son documentos. La burocracia es sistematizar, dejar organizado, claramente estipulado y sistematizado toda la información de una organización. En ese caso, por ejemplo, ustedes van a encontrar que un gran aporte, por decirlo de alguna manera, que Weber nos dejó a nosotros son todo lo que son los manuales de perfiles, de funciones, de operaciones, de procesos y procedimientos, las políticas, entre otras. Ay, hablando de políticas, no me acuerdo quién fue que nos habló sobre el flujograma. Sí, tiene razón frente a esa parte. El flujograma nos ayuda a nosotros a determinar el paso a paso de una actividad. Es dónde inicia la actividad, cuáles son los pasos o las etapas que se deben de cumplir y dónde finaliza la actividad. Ese es un flujograma. Y en ese flujograma uno determina, entre otras cosas, además del tiempo, insumos, responsables y la dirección del proceso. ¿A dónde hay que ir? Y si el proceso no está funcionando bien, ¿a dónde nos tenemos que regresar? Eso es muy interesante de hacer. Los flujogramas son muy claros, muy esclarecedores. ¿Hasta allí estamos bien? ¿Estamos claros frente a la administración científica del trabajo, chicos? Sí, y de la profe. visión que tiene el ser humano. Bueno, ¿qué pasa con Weber? Como Weber nos dice a nosotros que todo tiene que estar normatizado, que todo tiene que estar debidamente sistematizado y plasmado en un documento, el trabajador ideal para Weber es el trabajador burocrático. Y un trabajador burocrático, para que me entiendan un poquito, y me voy a ir al extremo, es un trabajador que es 100% racional. ¿Quién se imagina que sería un trabajador 100% racional? ¿O qué les dice a ustedes que es eso de ser un trabajador 100% racional? Los escucho, cuéntenme. ¿Qué es medido? Dime, Laura. ¿Qué es medido? No tanto que es medido. Que ¿Qué sigue sus más? ideales. No tanto que sigue sus ideales, pero Profe, sí estamos por allí. Dime, Yulisa.
que hace el trabajo como exacto. Si le piden, digamos, 5 tapabocas, hace 5 o no sé. Por ahí vamos bien. Es una persona que cumple muy bien normas. Dime, Ivonne. Que es eficaz y eficiente. Es eficaz y eficiente. También vamos bien. Es una persona que cumple, es eficaz y eficiente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué les dice a ustedes que sea racional? Dime, Tatiana. Profe, que sea apto como para la resolución de problemas. Por ejemplo, como es racional, va a ser muy apto para la resolución de problemas. Va a ser una persona que toma decisiones fácilmente. Que Pero ¿qué sigue la otra cosa? razón. ¿Y qué es seguir la razón, Juan? Cuando uno dice que una persona es muy razonable, por decirlo de alguna manera, es porque es muy ¿qué? Porque analiza Porque analiza que, Narlen, que no te alcancé a escuchar el resto. antes No es que de siga su... hablar, Porque analiza antes de ella actuar. piensa primero. Exactamente. Entonces, cuando Weber nos dice que el trabajador tiene que ser un trabajador burocrático y que una de las características del trabajador burocrático es que es 100% racional, Weber lo que nos está diciendo es que es una persona lógica, que es una persona calculadora, que es una persona que es muy apegado a las normas y a las reglas. Y como decía, creo que fue Yulisa, no me acuerdo bien, que le dicen, tienes que hacer 100 tapabocas en una hora. Listo, chum, haces 100 tapabocas en una hora. ¿Por qué? Porque es una persona que se preocupa por cumplir metas, objetivos. Pero, ¿cuál es la trampa? Cuando uno dice que una persona es 100% racional, eso implica que es una persona cero emocional. Es decir, es una persona que es fría, es una persona que le cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, relacionarse con el otro. Entonces, para que me entiendan, un trabajador racional sería un trabajador que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y llegar y le dicen, ay, mira, Rafael, te ganaste el baloto. Y entonces yo vuelto y le digo, oh, qué chévere, maravilloso. Bueno, ahora que salga, celebramos algo. Y sigo trabajando. O llegan y me dicen, mira, Rafael, nos acaban de llamar de la clínica, tu hijo se murió. Terrible. Bueno, pero ahora vamos a mirar y yo más bien termino de hacer lo que tengo que hacer. Y ya. Porque es una persona que, desde el punto de vista de Weber, antepone la lógica, el cumplimiento, la eficiencia a las emociones. Pregunta, ¿el ser humano es así, chicos? No. Para nada, ¿cierto? Entonces esa es una No, gran debilidad que tiene la postura de Weber. Weber sí propone entonces un trabajador, un ser humano frío, sin emociones, y ustedes van a encontrar que además de todo lo que son manuales, de funciones, perfiles, bueno, todo lo que desde el punto de vista estructural encontramos en una empresa, que eso es una herencia de Weber. De Weber también tenemos como herencia, por ejemplo, esa frase tan bonita que utilizan algunos jefes de que es que es que los problemas de la casa se quedan en la casa cuando llega a la empresa y los problemas de la empresa se quedan en la empresa cuando llega a la casa. Creo que lo dije mal, pero ustedes me entienden el concepto. Es decir, de Weber tenemos el hecho de que se supone que yo como trabajador puedo escindir, puedo separar mis emociones y entonces puedo simplemente concentrarme en lo que tengo que hacer en la empresa, a pesar de que mi hijo, por ejemplo, esté hospitalizado y esté muy enfermo, porque es que como yo soy capaz de separar ambas situaciones, yo puedo trabajar sin que nada más me importe. Y el ser humano no es así. ¿Qué sucede? Cuando uno mira la historia de la administración, del área de gestión humana, antes de hablar de gestión humana se hablaba de relaciones industriales. Y lo que hacía relaciones industriales era justamente administrar, mantener un equilibrio entre trabajador y empresa, pero dándole primacía, dándole más importante al rendimiento, a la productividad, al desempeño, al logro de objetivos que a las personas. Afortunadamente eso cambió. Y entró, no vamos a hablar de los neoclásicos, que es lo que sigue allí, sino, ese lo hablamos ahora, sino que vamos a hablar de la teoría de las relaciones humanas. ¿Quién me cuenta cuál es el principal expositor de la teoría de las relaciones humanas? Y así a grosso modo, ¿qué es lo que proponen? Los escucho. Listo, pregunto. Disparemos.
a... chun, 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 ya sé a quién. A Liana Saney. Hola, Liana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buen día. Hola, Liana, ¿cómo estás? Muy bien, profe, qué pena, sino que es que me ha estado saliendo el internet por la señal. No te preocupes, tranquila. Estamos hablando. ¿Leíste? Primera pregunta. Sí, señor. Entonces, vamos a hablar del movimiento de las relaciones humanas. La pregunta es, ¿cuál es el mayor expositor del movimiento de las relaciones humanas? Y, entre comillas, ¿qué es lo que él o ese movimiento propone? Así, de lo que te acuerdes. Relaciones humanas y el movimiento. O sea, son dos Sí. preguntas, pero la primera La primera sería es, ¿quién es el expositor, el mayor expositor de las relaciones humanas o de las teorías de las relaciones humanas o de la corriente de relaciones humanas? Que ahí en el documento está. Es más, señor. Luisa, si mal no está, lo mencionó. Niños, cuando lean, Creo que, subrayen. Dígame, profe, creo ayúdenle, Luisa, ¿quién es? que es Elton Elton Mayo. Mayo. Elton Mayo. Correcto, es Elton Mayo. Ahora, Liana, ¿qué propone Elton Mayo? O bueno, ¿qué propone el movimiento de las relaciones humanas? Que cómo hay que ver al ser humano, qué es lo importante de ese movimiento. O el que quiera. Profe, las personas, ¿no? Ellos consideran que el Correcto, ser humano es lo Ivonne, lo más nosotros. importante. Sí, señora. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza al ser humano? Profe, porque también dio a conocer la importancia de la comunicación entre ellos mismos, o sea, entre nuestros propios grupos de trabajo que, no, amistades que formamos, la comunicación también la destacó como importante. Correcto. Entonces, miren, chicos, Vínculos físicos y emocionales, ¿cierto? ¿cómo, Juan? Un momento, Juan, dime, ¿qué me decías que no te alcancé a escuchar? La conducta, La conducta, también fundamental. John, ¿qué más? Las actitudes, Juan, es correcto también. Dime, John. Las habilidades. los vínculos físicos y emocionales que tiene, Los vínculos físicos y emocionales que construimos. Dime, Diana, ¿qué más? Las habilidades que cada uno ejerce. Las habilidades que cada uno de nosotros poseemos y demostramos. Entonces, miren, porque, y ustedes me disculparán si me emociono, pero es que a mí me parece que el movimiento de las relaciones humanas es una etapa de la administración muy linda, es muy chévere, es muy emocionante, porque veníamos con una forma de ver al ser humano como una máquina, como un obrero así que no tiene derechos, que tiene que ser 100% lógico, racional, es decir, tiene que ser frío, impersonal, como un robot diseñado única y exclusivamente para trabajar sin emociones. Y aparece el movimiento de las relaciones humanas en un momento crucial de la historia donde los empresarios no entienden por qué las empresas no rinden, y le encomendaron a Mayo que investigara, que mirara cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual los trabajadores no rendían, si lo tenían todo en la empresa. Y él hizo una investigación donde él pensó que ciertas condiciones ambientales eran lo que afectaba al trabajador. Y una de las partes de su investigación, no les voy a contar todo, una de las partes de su investigación era tratar de entender, tratar de comprender si la iluminación afectaba o no la productividad. Y entonces él tenía tres grupos, un grupo que tenía mucha iluminación para trabajar, un grupo que tenía poquita iluminación, que tenía la iluminación normal, adecuada para trabajar. ¿Y ustedes qué se imaginan que descubrió solo con ese pedacito de la investigación? Cualquiera, ¿quién me dice? ¿Quién se imagina que... Ay, soy yo, no escucho. No, yo tampoco Yo escuché. tampoco, se quedó pausado. Me lo escucho.
¿Se fue el profe? Parece que se le cayó el internet. Hola chicos, qué pena. Es que me quedé sin internet y me acabo de regresar. No sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. Profe, ibas a hacer la pregunta. Ibas a hacer una pregunta. Ah, bueno, entonces yo les estaba diciendo que, espérenme un segundo. Entonces, yo les decía que Mayo había hecho un experimento donde quería mirar, entre otras muchas cosas, si la iluminación afectaba el desempeño. Entonces tenía mucha iluminación, poca iluminación, iluminación regular. Y empezó a mirar si eso afectaba el desempeño de los trabajadores. La pregunta que yo les iba a hacer era, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Que la iluminación sí afecta el desempeño o no afecta el desempeño? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Claro, profe, sí afecta el desempeño. ¿Por qué, Ivonne? ¿En qué sentido lo afecta? Juanes también dice que sí. Vaya escribiendo el por qué así lo afecta, Juanes. Profe, porque pues yo considero que independientemente de la tarea que la persona deba hacer, tiene que tener una iluminación, por decirlo así, media, para poder Ajá. hacer el trabajo bien. Porque usted imagina si uno tiene una luz pues que no lo deja ni ver, pues cómo no, pues va a estar re incómodo. Y si tiene poquita luz, por lo menos en mi lugar en mí que soy bien, que tengo una miopía de 1000, ¿usted Bien, imagina con poquita ¿Segata? luz? Ah, No, me quedo más listo. ciega. Entonces, Ivonne dice que sí lo afecta, porque de una u otra manera, uno desde el punto de vista fisiológico requiere unos niveles de iluminación adecuados para poder ver bien. Juanes nos dice, porque sea como sea, el trabajador se va a agotar. Listo, sí, también tiene razón. Cuando tenemos exceso de luz o cuando tenemos insuficiente cantidad de luz, indudablemente va a haber fatiga visual y el trabajador se va a cansar. Listo, entonces Juanes nos dice que sí afecta. ¿Quién más? ¿Quién da más? Yo también creo que se afecta, profe, porque mancha también la piel. Ah, bueno, pero entonces ahí ya estamos hablando desde el punto de vista de afecciones a la salud. Entonces me imagino que si tenemos mucha luz, de luz, va a haber manchas en la piel. Emily nos dice, la iluminación escasa o de baja calidad puede producir esfuerzo y fatiga en la vista, con lo consiguiente disminución del rendimiento y en algunos casos dolor de cabeza. Sí, tienes toda la razón, correcto. Pero ¿cómo les parece, chicos, que en la época de mayo esas cosas no interesaban? Profe, A es que los es algo empresarios? relativo, ¿no? Hágale, Mayra, ¿por Porque qué? puede que, o sea, es algo relativo porque puede que sea malo, pero también es necesario. Entonces, pues, o sea, digamos que en lo posible sí yo consideraría que la iluminación es algo muy importante porque, pues, como dicen algunas compañeras, para, en cuanto a la visión, en cuanto al mejor rendimiento y desarrollo del personal, pero Ajá. también es que la falta de la iluminación tiene sus consecuencias y también, pues, el exceso de ella. Entonces, como tratar en lo posible de llevar como equilibrado, o sea, de Todos los utilizarlo. extremos son malos. Sí, o sea, como de utilizarlo, Ajá. pero, o sea, Como como balanceado. eso, como algo equilibrado, como cuando se pueda y ya, pero no así como exagera, porque, o sea, digamos que la falta de ese es malo y también el exceso es malo, entonces hay que tenerlo ahí. Correcto. Y por aquí en el chat dice, Liana dice, el agotamiento del ser humano es desgastarse mucho en una tarea o buena más, o bueno, más si hay varias tareas. Entonces sí. Y Juan nos dice, si falta o si hay de más, puede afectar diversos factores. Listo. Todos ustedes están de acuerdo en que la iluminación afecta el rendimiento. Pues, y tienen razón. Y quiero que me escuchen con mucho cuidado. Desde el punto de vista de la salud ocupacional, se ha encontrado que los niveles de iluminación afectan porque entran más bien a presentar fatiga visual, entre otras cosas, que ya está más relacionado con aspectos fisiológicos del ser humano.
Pero en el tiempo de Mayo, por decirlo de alguna manera, esos aspectos de salud ocupacional no eran tenidos en cuenta. No estaban, por decirlo de alguna manera, muy importantes en esa época. Fue por Entonces, eso que él se opuso, ¿cierto? fue por eso que, ¿qué, John? Fue por eso que él se opuso a la teoría clásica administrativa. Digamos que sí, más o menos, pero no tanto por la parte de salud ocupacional, sino por la parte de los factores humanos y fisiológicos. Y ya les explico por qué. Para poder explicarles el por qué, tengo que contarles qué pasó con la investigación. La investigación fue un fracaso, fue un fiasco, se perdió toda la plata que usted quiera, porque Mayo descubrió, se dio cuenta, como lo quieran ver, que esos factores ambientales, entre comillas, no impactaban en nada en la productividad. Mayo se dio cuenta que con mucha luz, con poquita luz o con luz normal, los trabajadores producían lo mismo. Y el hombre decía, miércoles, ¿pero qué pasó aquí? Y él se puso a mirar y se dio cuenta que otros factores, que es lo que decía John, por ejemplo, y lo que decía Juanes también, y lo que muchos de ustedes han dicho, sí afectaban más el desempeño que las mismas condiciones ambientales. Y que esas condiciones, esos factores, éramos nosotros mismos, los seres humanos. Y Mayo empezó a darse cuenta, empezó a observar que en los grupos existe algo que se llama la autorregulación. Y es que cuando en un grupo, yo estoy con un grupo de compañeros trabajando y uno empieza a trabajar, a hacer más que los demás, el grupo, como grupo le cae, vení, ¿qué estás haciendo? Hombre, bájale, cálmate, mira que si vos producís más, todos vamos a tener que igualarte y nos van a poner a hacer más cosas. O, a la inversa, si un grupo ve que un compañero se está quedando, se está atrasando, también van y le dicen qué te pasa, en qué te podemos ayudar, ven y te colaboramos para que no te quedes atrás. Dime, Yulisa. Se arrepintió. Entonces, ¿qué nos dice Mayo? Mayo nos dice, oh, qué cosa tan interesante. Entonces, los factores ambientales, los factores físicos, realmente no son tan importantes cuando hablamos de la producción, de la administración. Lo más importante es la emoción del ser humano, el que el ser humano es social. Y con Mayo, y por eso les digo que me parece tan chévere, con Mayo se reivindica eso que nos vuelve seres humanos, que es la parte emocional. Entonces, con Mayo y con el movimiento de las relaciones humanas, empiezan a surgir ya las áreas de talento humano. No, primero, antes que el talento, del recurso humano, donde ya empezamos a mirar no al ser humano como una parte más de la maquinaria, sino a alguien que tiene emociones, que tiene sentimientos y que esas emociones y sentimientos pueden influir dentro de la organización. Y entonces con Mayo empezaron a aparecer términos dentro de las empresas y a nivel de investigación que son supremamente importantes para nosotros en las áreas de gestión humana en la actualidad. Términos como trabajo en equipo, términos como comunicación, términos como liderazgo, términos como relaciones interpersonales, términos como estrés, que lo que hacen, que lo que buscan es tratar de lograr un entendimiento desde el punto de vista social para poder de esa manera gestionar de forma más adecuada el personal. Entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes conocen Coca-Cola, ¿cierto? Pues ¿quién no conoce Coca-Cola? ¿Alguien ha ido a la casa de alguien que haya trabajado en Coca-Cola, pero hace años atrás? ¿O alguien tiene papás que haya trabajado en Coca-Cola o algo así? Yo fui a tu casa. ¿Cómo, perdón? ¿Quién fue, Laura o Yulisa? Yulisa fue a una casa familiar de nosotros y tienen una nevera de Coca-Cola de las primeras. Ajá, ¿de qué color es la nevera? Como roja con negro, me acuerdo, algo así. Ajá, ¿y tiene algo escrito en alguna parte? Para los lados dice Coca-Cola, los lados Ay, de la ¿verdad? ¿Por qué será? Yulisa, ¿y la vajilla cómo es? ¿La vajilla? Ay, yo no me acuerdo, pero eso fue cuando yo estaba como tenía 11 años. Ah, de casualidad, ¿no se acordará si tenían platos blancos que decían Coca-Cola en rojo? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y unos La y los mitad, vasos también.
Los Y los vasos. vasos también, ¿y qué más? Unos osos. Y de unos osos, y de casualidad el reloj de pared no era rojo y decía Coca-Cola también. Sí. Sí mismo. Sí, ¿cierto? Entonces, miren, Coca-Cola es un excelente ejemplo de una empresa que supo capitalizar el movimiento de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque las empresas que capitalizan, es decir, que aprovecharon el movimiento de las relaciones humanas y todavía en la actualidad hay, son empresas que manejan el siguiente discurso. Bienvenidos a la familia, y entonces aquí no le estoy haciendo propaganda a Coca-Cola, pero sí es para que me entiendan. Bienvenidos a la familia Coca-Cola. Y cuando las personas de Coca-Cola, los trabajadores de Coca-Cola se reunían, por ejemplo, a hacer un evento empresarial, era una cosa impresionante porque usted sentía, sí, yo estoy tomando Coca-Cola, muchachos, miren, uno sentía la vibra de la empresa, es como cuando uno estaba en el colegio, así, uno decía, ¡eh! Llegó la convivencia, ¡eh! Y qué chévere, algo así por el estilo. Entonces, el movimiento de las relaciones humanas lo que hizo fue estrechar los vínculos dentro de las empresas para que el trabajador se sintiera parte de algo, para que el trabajador se sintiera como perteneciente a algo, porque no es lo mismo que a usted le digan, hola, bienvenido a la empresa, nosotros somos Coca-Cola y producimos Coca-Cola. A que a ti te digan, voy a colocar el nombre de Luisa. Hola Luisa, bienvenida. Es un gusto recibirte en la familia Coca-Cola. Nosotros trabajamos en pos del bienestar de todos nuestros trabajadores y esperamos que los trabajadores hagan lo mismo por nuestra empresa. ¿Qué discurso lo convence a usted más? El ¿Dónde segundo. ¿Cierto? ¿Dónde se sentiría usted no sé, como más acogido, como más contento, Apreciado. como apreciado? Eso es lo que hace el movimiento de las relaciones humanas. El movimiento de las relaciones humanas lo que buscó fue que el trabajador, entre comillas, se sintiera en casa, se sintiera parte de algo mucho más grande y que no solo pensara que él era un tornillo más dentro de una máquina grande que se llamaba Coca-Cola. Y eso hizo que la visión del ser humano cambiara por completo. ¿Por qué, chicos? ¿Qué se imaginan ustedes entonces? ¿Cómo se ve al ser humano a partir del movimiento de las relaciones humanas? Los escucho. ¿Quién me dice? Ya no lo ven como algo, como un objeto, sino que ya lo tienen como más, no sé, más humanidad, le han colocado a la cosa. Exactamente, ya no somos un objeto, ya no somos un fin, sino que ahora somos un medio. Y un medio que tiene derechos, deberes y que como tal sufre, vive y siente. Un medio que tiene necesidades. Exactamente, fundamental, Juan José, tienen necesidades y en la medida en que la empresa, desde el área de la gestión del talento humano, empieza a comprender esas necesidades, empieza a tratar de ayudarle al trabajador a satisfacer esas necesidades, se logra entonces que el trabajador se comprometa con la organización y aumente su productividad. Miren cómo es de bonito, pero al mismo tiempo de interesante esto. El área de gestión humana, y esto es algo que yo quiero que entiendan para que el día de mañana cuando usted salga pueda tratar de generar cambios. El área de gestión humana no debería de ser solamente la que despide, no debería de ser solamente la que hace procesos disciplinarios, no debería de ser únicamente la que hace llamados de atención, no debería de ser el área de gestión inhumana, como la conocen en muchas partes, sino que el área de gestión humana debería realmente de preocuparse por la persona que tiene enfrente. Debería de tratar de preocuparse por entender y conocer al trabajador que va a su oficina a pedirle algo. Y les voy a poner un ejemplo claro para que me entiendan por qué es tan importante esto. Hace ya varios años me enteré de una compañera me contó de una situación que se presentó en la empresa donde ella trabajaba. O trabaja, yo no sé, yo creo que todavía está trabajando allá. ¿Qué sucedió? Llegó al área de gestión humana, que allá no se llama gestión humana, sino que se llama talento humano. Y ahora hablamos cuál es la diferencia entre la una y la otra. Llegó al área de talento humano, la señora llegó
destrozada realmente, o sea, llegó muy mal, afectiva y anímicamente, estaba muy golpeada, estaba muy afectada, estaba llorando desconsoladamente y básicamente llegó pidiendo los días de permiso por calamidad doméstica. Entonces, sí, claro, siéntese, cuénteme qué fue lo que sucedió. Eh, Estamos para servirle. No, mire, es que tuve una pérdida muy grande, se murió. Ay, ¿cómo así? ¿Quién se murió? Cuéntenos, ¿quién se imagina usted que se le murió a la señora? El perro, profe. El perro. No, pero está cerca. El No fue gatico, profe. el gato. A la señora se le murió el gato, efectivamente. No, la mamá no, Juanes. Se le murió el gato. Y la señora, y mi amiga le decía, pero venga, ¿cómo así que se le murió el gato? Sí, se me murió mi gato, por favor, deme los días de calamidad doméstica, yo tengo que organizar las cosas para la disposición final de mi gato. Y ustedes saben, ustedes entienden que porque a usted se le muera el gato, yo no le puedo dar los días de calamidad doméstica, uno solo da los días de calamidad doméstica por muertes de personas en primer grado de consanguinidad máximo segundo grado. Pero entonces, esta persona de gestión humana, de talento humano, fue humana realmente y empezó a indagar la historia de la señora para poder comprender un poco, para poder entender un poco por qué la pérdida del gato fue o era tan significativa en ese momento. Otro simplemente le dice, ay, no joda más, vaya y trabaje. Pero esta persona se dio a la tarea de preguntarle y entonces empezó a construir la historia de la señora. Y encontró cosas como entonces que, listo, la señora ya no tenía padres, porque tanto el papá como la mamá ya habían fallecido. Sí tenía hermanos, y varios hermanos, pero desafortunadamente ninguno de los hermanos vivía en la ciudad. Es decir, ninguno de los hermanos estaba cerca, afectivamente, realmente de la señora. Listo, está bien. Bueno, ¿se casó? No, nunca se casó, no tuvo hijos, y cuando ya acabó de construir toda esta historia, encontró que realmente el único que la recibía al llegar a la casa era su gato. Ella no tenía, por decirlo de alguna manera, más familia cercana a ella, solo tenía a su gato. Y entonces ella comprendió que a esta señora no se le había muerto un gato. ¿Se le murió quién? Un familiar. Alguien que hacía parte de su familia, que ya no era ni siquiera una mascota, sino que era parte de su familia. ¿Qué tocó hacer? ¿Qué se gestionó? Pues a la señora no le dieron los días de calamidad doméstica, pues porque no se puede. Pero se habló con el jefe de recursos humanos y se logró que le gestionaran un permiso, una licencia no remunerada, creo, o remunerada, no me acuerdo, como de 3 o 4 días, para que la persona pudiera, entre comillas, hacerle el duelo a su gato, disponer pues de los restos mortales de su gatico de tal manera que ella pudiera quedar tranquila y también para que ella se tranquilizara un poco desde el punto de vista afectivo, porque es que una persona en esas condiciones en la empresa es un riesgo, no solo para ella, sino para los demás, porque como está tan triste, tan deprimida, puede incurrir en comportamientos peligrosos y ocasionarnos un accidente grave dentro de la organización. Eso fue algo que se logró rescatar con el movimiento de las relaciones humanas. ¿Hasta allí estamos claros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Luego vino los neoclásicos, que ahí aparece cons y no me acuerdo cuáles son los otros. ¿Qué proponen ellos, chicos? Los escucho. Cuéntenme así rápidamente. ¿Alguien? No me obliguen a preguntar. Que luego vienen, o quiero que hablemos ahora de los neoclásicos. Y dentro de los neoclásicos está cons, y no me acuerdo cuáles son los otros. Entonces, ¿quién me dice qué propone? Y Aochi, creo que también. Cons y Aochi, frente a esta nueva visión administrativa del ser humano. Cuéntenme, chicos. Profe, ¿esa no es la escuela del pensamiento económico? Sí, que son los neoclásicos.
No escucho bien. Hay alguien que me está diciendo, pero como que se tiene reverberancia el sonido. ¿Tatiana creo que es? No, Ivonne. Dime, Ivonne. ¿Qué es de la economía? ¿Cómo? No escucho, no alcanzo a escuchar. Pero bueno, vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa con ello? Apoya el libre comercio, ¿no? Listo, apoya el libre comercio. Y entonces el ser humano entra a hacer allí qué cosa, cómo lo piensan, cómo lo ven. Y eso Independientes, ¿Cómo, ¿no? perdón? No, Independientes, dime. no, no sé. Dependientes. Independientes. Independientes. Listo, sí, independientes. ¿Y el ser independientes implica qué cosa entonces? Pues emprender. Por ejemplo, que es una persona que emprende. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, chicos? Sigan diciéndome. Que no depende de la empresa, profe. Que no necesariamente depende de la empresa. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más? O sea, que trabaja de su conocimiento. Que trabaja desde su conocimiento y por ende entonces tiene la capacidad de ¿qué? De generar sus propios ingresos. No lo pongamos en plata. Mírenlo más bien desde el punto de vista de qué pasa cuando yo tengo un trabajador que es independiente, que es responsable. De copiar prácticamente, de De crear su copiar, propio no, modelo. de tal vez, pero de ser su competencia, de ser una amenaza para la empresa o para la otra persona. Puede ser, pero no me lo saquen de la empresa. Déjenmelo en la empresa. No, Que no puede lo por sí piensen. solo. Eso, y cuando tenemos una persona que puede por sí solo, ¿qué pasa con el control y con la dirección? ¿Cuál debe de ser entonces el papel de esos dos aspectos? O sea, hay como una Orientar y jerarquía, dirigir. como que se dividen, Sí. se clasifican. Venga, yo les hago la O sea, se pregunta de otra rompe manera. el orden jerárquico, Dime. ¿no? No se rompe el orden jerárquico, porque de todas maneras siguen habiendo jefes. Espérame un momentico. Ronaldo, Juanes, si quieren, denme el número celular, yo los llamo para que puedan entonces participar al menos desde el celular y así no se pierdan lo que estamos conversando. Ustedes me dirán. Vengan, les cambio el orden de la pregunta. Si yo soy un jefe, listo, espérenme un momentico, yo llamo a Ronaldo. Ay, pero tengo que sacar el número. Espérame un segundo. 318 249 1888. Listo. Ya me voy. 318 249 1888. Listo, Juanes, no hay problema. Quedo atento entonces por si me mandas el número. Ronaldo. Listo, perfecto. Voy a ponerte en silencio el micrófono para que de pronto el sonido externo no nos moleste, pero entonces estoy atento por si se te cae la llamada. ¿Listo? Yo lo puedo poner en silencio aquí. Listo, hágale pues. Bueno, Ya, chicos, ya lo puse. entonces les repito, gracias, les repito la pregunta, o les cambio la pregunta. Yo soy un jefe, por decirlo de alguna manera. Yo soy el jefe. Soy el administrador, el gerente de una empresa. Y yo tengo una serie de empleados que son autónomos, que son responsables, que están motivados, que cumplen con eficacia y efectividad las tareas a ellos impuestas. Yo como jefe, eso, o más bien desde ese punto de vista, en lo que es el control y la dirección, ¿eso qué implicaría para mí? ¿Yo tengo que aplicar mucho control y dirección o qué pasaría allí?
¿Quién No me dice? necesariamente, ¿Por qué, Laura? porque tienes unos empleados eficaces que te rinden y te dan lo que necesitas. Y entonces en ese caso yo como jefe me puedo dedicar a hacer ¿qué? Y no me diga que hacer nada porque es que los jefes no hacen nada, ¿no? ¿A qué me puedo dedicar entonces yo como jefe si mis empleados Hacer hacen lo un que tienen que? seguimiento Ajá. para, pues, o sea, solo el seguimiento y control, porque pues son dependientes, entonces, si te rinden, solo como tenerlos en ese orden, ¿no? Listo, estás Y muy aparte de eso, cerca. ¿no podría como crear estrategias para que, así como él rinde, también sus trabajadores rindan? Por ejemplo, también puedo copiar estrategias. ¿Qué más? Profe. Dime, Julie. Dime, Laura. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Démosle un momentico a Ronaldo. Hágale, Ronaldo. Ronaldo. Yo pienso que a pesar de que uno pueda tener unos empleados eficaces y muy buenos, uno nunca puede, digamos, como que dejar el negocio, la empresa totalmente de lado, sino que uno debe estar en continuo como conexión con eso, pues para uno estar al día y informado en todo lo que se está realizando dentro de la empresa. Sí, Y asimismo correcto. como estar en un constante monitoreo a esas personas, ya que a pesar de que podamos depositar toda nuestra confianza en ellos, hay momentos donde hasta las personas con los valores más innatos y las cualidades más perfectas, se podría decir, del mundo, valga la exageración, tienen sus fallas o errores, entonces uno tiene que estar ahí como para motivarlos o corregirles el error o enseñarles como de cierta manera qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Listo. Y tú tienes toda la razón en lo que acabas de decir, Ronaldo. Discúlpame un momentico, Juan. Y acabas de introducir un término que es fundamental. Monitorear. Yo les hago una pregunta a todos. ¿Qué diferencia hay entre monitorear y controlar? ¿Quién me dice, chicos? Yo. Que eso es fundamental. ¿Quién es yo? Laura. Hágale, Laura. Monitorear es que te supervisan. Ajá. Controlar es que te mandan. Listo. Por ejemplo, Profe, ¿qué otra? Dime, Ivonne, cuéntame. Yo considero que monitorear es como dirigir, guiar a la persona, enseñarle. Y controlar es como quien dice, es que esto es negro y esto tiene que ser negro así usted lo vea blanco. Genial. Liana, dinos, Liana, que tú me habías levantado la mano. Qué pena contigo. Cuéntame. Tranquilo, profe. Pues yo, digamos, con todo lo que han dicho mis compañeros, digamos, un ejemplo en el área de trabajo sería, digamos, en los asesores, digámoslo así. ¿Qué pasa con los asesores? O sea, es un que, poquito la idea. o sea, cuando dicen el tema de dirigir y controlar, el tema de seguir el seguimiento de los empleados, los asesores no es que sean empleados, pero sí dan una ayuda, digamos, todo el campo del área administrativa, del apoyo de abajo, de la recepción, de los que ayudan a gestionarles a ellos para que los clientes con ellos tengan sus productos. Diría yo que es como un ejemplo que los asesores, digamos, gerentes les siguen mucho a ellos, digamos, que necesiten, qué apoyo necesitan, qué otra información necesitan adicional, digamos, si el cliente no está convencido no para obtener el producto. O sea, yo lo digo así como en digamos todo lo que me han dicho, de lo que han dicho mis compañeros. No sé si sí, estás bien. ¿Qué sucede, chicos? O abre en otro campo. Se puede aplicar en todo, y eso es a lo que yo voy, chicos. Miren, efectivamente, como sus compañeros dicen, ¿qué pasa con los neoclásicos? Los neoclásicos retoman la visión de Taylor frente a que uno tiene que tener tiempos y movimientos y uno tiene que tener muy sistematizado todo en la empresa. Retoman la visión de la Escuela de Relaciones Humanas y entonces se dan cuenta que ya no estamos tratando con un trabajador vago, perezoso, ni con un trabajador 100% racional, sino que estamos trabajando con un trabajador que tiene razón, es decir, es lógico, pero que tiene emociones y que además de eso presenta necesidades y otras características como autonomía, responsabilidad, interés. Sí, correcto, Juan, también hay qué pena, Juan me quería decir algo, yo lo interrumpí, sí, pero me lo escribí acá, monitorear es revisión y controlar es la acción, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estos teóricos de los neoclásicos se dan cuenta de que,
oiga, qué interesante esto. Entonces nosotros debemos de transformar nuestra forma de dirigir de un control exhaustivo. Como decían, control es estar encima del trabajador, es decirle las cosas se hacen así, usted no tiene por qué pensar, si yo le digo que lo haga de esta manera es porque lo tiene que hacer de esta manera. Espérenme, yo vuelvo a llamar a Ronald que se le cayó la llamada. Eh, 318, 248, perdón, 249, 1888. Buzón de mensajes. Tendrá cobro a partir. Listo, chicos, no me contesta. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué sucede? Con estos teóricos, con estos neoclásicos, como los neoclásicos se dan cuenta, identifican que tenemos un trabajador que es mucho más complejo que una simple máquina, que es un trabajador que tiene emociones, sentimientos, pensamientos, necesidades. Entonces aprendemos o modificamos la forma de administrarlo. Ya no somos controladores, ya no le decimos qué tiene que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, sino que lo monitoreamos. Y el monitoreo implica darle más libertad. Oh, listo, no hay problema, Ronaldo. Implica darle más libertad al trabajador, implica darle más autonomía al trabajador frente a sus acciones, frente a sus trabajo, valga la redundancia, y yo como jefe me convierto en un acompañante que facilita procesos, que lo que hace es a través de, por ejemplo, la formación, la capacitación, el ejemplo, desarrollar al trabajador, brindándole o permitiéndole desarrollar o adquirir habilidades y destrezas que sean útiles o prácticas para la empresa, para el negocio, para lo que está haciendo. Entonces, miren cómo cada vez vamos ampliando más la visión del ser humano. Ya estamos hablando de que los neoclásicos ven al ser humano como una persona con habilidades, destrezas, capacidades, a los cuales podemos empezar ya a administrar, podemos empezar a gestionar para que pongan en juego todas esas habilidades en pos del bienestar de la empresa. Y entonces yo no me acuerdo quién fue, una de las que habló al principio, aquí empezamos ya a darle importancia a las habilidades blandas, que las habilidades blandas son las capacidades que tenemos o que tiene el trabajador de trabajar en equipo, comunicarse adecuadamente, liderar, entre otras. Mientras que las habilidades técnicas son los conocimientos que yo debo de poseer para poder cumplir un cargo. Y desde ese punto de vista, yo como empresa puedo dar habilidades técnicas. Yo puedo enseñarle, yo puedo capacitar al trabajador para que desarrolle esas habilidades o las perfeccione y las pula. Pero yo como empresa, yo no le puedo dar habilidades blandas al trabajador. Yo como empresa no puedo hacer que el trabajador desarrolle habilidades de trabajo en equipo o desarrolle habilidades de comunicación asertiva o desarrolle habilidades de liderazgo, porque eso es algo que el trabajador ya tiene que tener interiorizado o que ya lo tiene que haber desarrollado en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no sé, o en otros ambientes. ¿Por qué? Porque en la actualidad, me perdonarán la expresión, las empresas buscan más buenas personas que además de eso sean buenos trabajadores. Puede que yo tenga una buena persona, pero que no sea un excelente trabajador. Bueno, listo, yo lo puedo contratar y lo puedo desarrollar para que se convierta en el trabajador que yo deseo que sea. Pero a mí de nada me sirve tener un excelente trabajador si no es una buena persona. Porque ¿de qué me sirve tener un trabajador que hace todo lo que yo le pido de manera adecuada si el área donde yo la tengo, él lo que hace es entrar a hacer disociación, a pelear con todo el mundo, a llevársela mal, entre otros? Finalmente, entra la Escuela de Montreal. Y la Escuela de Montreal es supremamente interesante. ¿Por qué? ¿Quién me dice qué propone la Escuela de Montreal, chicos? ¿Qué es lo que nos trae finalmente
a la gestión del talento humano, porque hasta dónde vamos estamos en talento humano. Los seres humanos son talentosos y hay que saber aprovechar ese talento. Pero con la Escuela de Montreal es que ya empezamos a hablar o a pensar de la gestión humana. ¿Por qué? Cuéntenme. ¿Qué implica gestionar? ¿Qué implica eso? ¿Qué nos propone la Escuela de Montreal? Los escucho. A ver, muchachones, hablen. Hable ahora, calle para siempre. No, mentiras, hablen. Los oigo. Bueno, pregunto. Pues A ver, Juan José. lo que hablaba, pues eso es como un pensamiento futurista, ¿no? Sobre el hombre y cómo, y la sociedad y cómo o sea, un pensamiento futurista, pensaban ellos, creo. Listo. Yo cambiaría el concepto de un pensamiento futurista por un pensamiento más holista, más amplio e integrador. ¿Qué más, chicos? ¿Y otra cosa? Por favor. Cuéntenme. Los escucho. Disparo entonces. Instructor, yo no sé si estoy equivocada. Ay, yo no sé, no me ha dicho nada para saber si está equivocado o no. No sé si eso sea como un acuerdo ambiental o sea, que logró como rectificar como al universo para proteger la capa de ozono, no sé, algo así. Sigue. ¿Qué más? A ver, yo te digo. Sigue desarrollando la idea, yo te digo si sí o si no. Que esto como que logró como con la meta de eliminar como el uso de unas sustancias tóxicas como para la capa de ozono. No, Valeria, no estás bien. Tú me estás hablando de pronto, por ejemplo, de algo que en la actualidad tiene mucho peso y mucha importancia y que, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha firmado, y yo creo que no firmará nunca, que es el Acuerdo de Kioto, donde se busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para de esa manera tener una postura mucho más amigable con el planeta, mucho más ambiental, pero no. La Escuela de Montreal mira al ser humano de una forma muy interesante, que digamos que sí implica un poco lo de la parte ambiental, pero no necesariamente es eso. Dime, Juan José, te escucho. La parte humanista, pero entonces, ¿qué implica esa parte humanista? Cualquiera de los dos, Juan José o... Espera un momentico, Ivonne. Ya me había levantado la mano Juan José y luego le doy la palabra a Ivonne. Hágale, Juan José. Sobre cómo el hombre pueda garantizar la supervivencia de la especie y sobre que la gestión hace parte de no solo del trabajo, sino de la vida diaria, creo. Listo, quíteme lo de la supervivencia de la especie, porque es que las empresas no somos reproductores, o sea, yo no contrato parejas para que me tengan hijos y ese va a ser el producto final de la empresa, no, pero sí, quédate con lo último que me dijiste, con cómo involucrar la administración de las personas en su diario vivir. Dime, Ivonne, cuéntame, y eso tiene un cuento allí, ¿qué nos ibas a decir? Ay, profe, algo parecido a lo que usted acaba de decir. No importa, póngalo en sus palabras, que a mí me gusta escuchar lo que todo el mundo tiene que decir, porque las personas cuando lo dicen de una forma diferente, uno dice, oh, qué cosa tan interesante. Dime qué querías decir. Profe, creo que eso trata como de la relación que existe entre las personas, el humanismo y la gestión como tal, ¿no? Ajá. ¿Y gestionar qué? Pégamele al perrito, como dicen por ahí. ¿Gestionar qué? Pues el lado humano de las personas, ¿no? Con las relaciones. ¿Cuál? Ah, listo. Uno. Ya me dijiste uno del lado humano de las personas, las relaciones. Listo. ¿Qué otra cosa podemos gestionar allí? ¿Qué otra cosa propone la Escuela de Montreal que nosotros podemos gestionar? Ya sabemos, relaciones. ¿Qué más? Las actitudes. Las actitudes, genial. Eso es el hacer. ¿Qué otra cosa? Profe. Las emociones. Las emociones. Valores, sentimientos. Tatiana, dime. Esa no es la escuela que propone 4 partes: el ser, los valores, los conocimientos y finalmente el saber hacer. Correcto, esta niña la sacó del estadio. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de la Escuela de Montreal, la Escuela de Montreal propone algo que es supremamente interesante
Y que por eso les digo que realmente aquí ya estamos hablando de la gestión humana, de gestionar el ser humano, porque la gestión implica el desarrollo del ser humano. Desde el punto de vista de la gestión humana, uno debería de contratar personas, no para que la persona se quede eternamente de la misma forma en la empresa, sino que uno debería de contratar a una persona que tiene unas habilidades y un potencial, y como empresa ayudarle a desarrollar el potencial. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Tatiana, y todos ustedes que lo fueron desagregando en varias cosas, la Escuela de Montreal nos dice que uno tiene que conocer al trabajador en 4 aspectos fundamentales. Epistemológicamente, prácticamente, ontológicamente y axiológicamente. En palabras más cristianas, ¿de dónde viene el trabajador? Entonces, ¿cuál es su familia? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su raíz? ¿Por qué? Cultural, ¿no? Claro. Porque es que no es lo mismo una persona que sea del Valle a una persona que sea de los Santanderes. ¿Sí me entienden? Una persona de los Santanderes es una persona, o más bien, ¿cómo es el santanderiano? Cuando uno habla con un santanderiano, uno dice, uy, este señor está qué, o esta señora está qué. ¿Cuál es la percepción que se tiene del santanderiano? Molesto. Que viven de mal genio, porque ellos hablan golpeado, hablan fuerte, pero son unas personas muy entradoras, jodidos también. Les gustan que las cosas se hagan bien hechas. Eso es entender ontológicamente al trabajador, de dónde viene. Porque cuando yo logro entender cuál es su cultura de origen, cuál es su región, cómo fue criado, yo voy a empezar a comprender ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar. Esa es una. 2, epistemológicamente. Epistemológicamente es cómo conoce, qué conocimientos, qué conceptos, qué creencias tiene como trabajador, como persona, cómo aprende. Y recuerden que aquí, pues yo no es que me quiera meter mucho en la PNL, pero recuerden que la programación neurolingüística dice que nosotros los seres humanos tenemos como 3 canales por donde aprendemos ya sea visualmente, aprendemos ya sea auditivamente o aprendemos sinestésicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que para aprender tienen que ver, que les muestren gráficas, imágenes, dibujos, y en el discurso siempre es, sí, mírame, si viste, mira lo que te estoy mostrando, es que esta gráfica dice mucho, porque de una u otra manera predomina la parte visual. Los auditivos les sirve es escuchar, conversar, hablar y que les digan cosas. Y desde ese punto de vista, eso también se traduce en el lenguaje. Escúchame, pero ¿por qué no me oyes? Si estás escuchando lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, un auditivo es de los que cuando se pone a leer un texto, lo lee en voz alta. Porque tiene que escucharse a sí mismo. Y finalmente tenemos los kinestésicos, que los kinestésicos están relacionados con el movimiento. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo soy muy kinestésico. Yo cuando estoy hablando, yo me muevo muchísimo y tengo que tener un lapicero en la mano, algo en la mano, porque constantemente ese movimiento me ayuda a mí como a centrarme, a atender. Entonces, es comprender, conocer, qué conoce, y cómo puedo ayudarle a desarrollar más ese conocimiento. Esa es la parte epistemológica. Luego viene la parte axiológica, y la parte axiológica es comprender o entender un poco cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, qué es importante para este trabajador, qué es valioso para este trabajador, para finalmente entender la parte práctica o del hacer. Cuando usted entiende de dónde viene, qué conoce, cómo conoce, qué es importante, pues indudablemente entiende por qué se comporta de esa manera. Miren que la propuesta de la Escuela de Montreal es muy ambiciosa, porque usted está tratando de conocer a su trabajador de manera holística. Y entonces ustedes dirán, oye, profe, pero entonces yo tengo 2,000 empleados en la empresa, ¿tengo que conocer a los 2,000 empleados de la empresa de esa manera? Preferiblemente sí. Y ese se supone es el papel que debe de jugar gestión humana en la organización. Es cómo lograr entender al sujeto en la empresa. Y en un contexto holístico, por decirlo de alguna manera, hogar, empresa, fuera de la empresa y del hogar. Porque en esa medida yo voy a poder
gestionar de manera más adecuada una persona que se comprometa con la organización. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, o estamos claros, chicos. Pregunten, pregunten. Hablen, hablen. Yo me asusto a veces. Claro, profe, está todo claro. Pues que ha explicado bien. Sí, Es que profe, la verdad, muy bien. No, es que ustedes son muy chéveres, profe. pues más allá de que Sí, sean profe, chéveres, yo cierto. espero que ustedes entiendan, comprendan, se queden con algo y digan, uy, sí, ese profe está muy loco, pero hay que Tranquilo. mirar al trabajador así. Listo. Entonces, chicos, miren, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? ¿Qué tiene que hacer gestión humana realmente? Más que recursos humanos, gestión humana. Conocer al trabajador. Exactamente, Laura. Esa es la palabra. Conocer al trabajador. Es, no es volverse chismoso, ¿listo? Pero sí es saber con quién vive, qué es importante para este trabajador, qué necesita como persona, como trabajador, porque es que a usted de nada le sirve. Ay, qué feo eso, Juan, es como que saber sacarle información. No lo estamos interrogando, ¿eh? Conste. Es ¿Cuál conversar FBI? con el trabajador. Eso sí, no es cual FBI o fiscalía, sino que es conversar con el trabajador, tener espacios donde el trabajador me pueda contar a gestión humana, así uno lo vea de pronto. Sí, aprender de él, correcto, Liliana. Que él tenga el espacio para que me pueda contar lo que le está pasando y por qué requiere o por qué necesita que nosotros en gestión humana lo ayudemos o le colaboremos. Y para eso, gestión humana tiene una serie de procesos que es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, vengan, chicos, vamos a hacer dos cosas. Uno, voy a llamar a lista. Y dos, les voy a mandar a su WhatsApp un documento, un libro completo, y no se me vayan a asustar, ¿listo? No es que, ay, profe, ¿cómo así que nos tenemos que leer todo el libro? No, no se tienen que leer el libro. 8.93. Ay, no. Ay, yo no tengo todavía listas de asistencia de ustedes. Vengan, Ronaldo, ¿todavía está por ahí? Sí, señor. Ronaldo, una pregunta. ¿Usted de casualidad tiene un archivo de Excel o algo así donde estén relacionados todos ustedes? Sí, yo lo tengo. Listo, usted me hace el file y me regala una copia de ese archivo, me lo puede mandar al correo o por el WhatsApp para yo poder la próxima semana tomar asistencia. Yo se lo envío por WhatsApp entonces. Listo, perfecto. Entonces, miren, chicos, yo les voy a mandar en este momento a su WhatsApp. Ay, no, esto no es. Voy a mandarles a su WhatsApp. Ay, no lo he abierto. Wow. Un libro. Y no se me asusten, ¿listo? No se me asusten con que, ay, el profesor nos va a poner a leer todo el libro. La respuesta es sí y no. Sí los voy a poner a leer todo el libro, pero usted solito, usted no se va a tener que leer todo el libro solito. Se van a leer, todos ustedes se van a leer el primer capítulo inicialmente. Y la próxima clase, cuando hablemos del primer capítulo, necesito que para la próxima clase hayan unos grupos conformados, porque voy a distribuir el libro por grupos de trabajo en los cuales me van a hacer unas exposiciones. ¿Listo, chicos? Entonces, espérenme un momentito. ¿De cuántas personas? Profe. ¿De cuántas personas? No sé, ya les digo, espérenme un momento, o les escribo, espérenme un momentico, yo pienso. Dime, Laura. Es que nosotros ya venimos trabajando, todo el grupo venimos trabajando ya como en subgrupos, entonces Ajá. no sé si tengas algún problema. Es que ya la no. mayoría tiene como su grupito, entonces usted puede decir que yo creo que la mayoría ya todo el mundo está dividido. No, si ya hay grupos, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún inconveniente de que sigan trabajando en eso. Lo que sí les voy a pedir entonces es que, no sé, si me hacen un consolidado en un Word o algo así y me mandan grupo 1, Juliano y Perencejo. Grupo 2, Perencejo, grupo 3, para yo saber, para yo tenerlos y el próximo viernes rifar entonces los temas. Si son más de los temas que yo tengo en este momento en mente, no importa. Organizo otros temas que también se pueden trabajar en exposición para que lo puedan realizar. Entonces, vengan, les mando el libro. Ay, Diosito, ¿dónde estás, muchacho? Aquí. Competencias, aquí.
dirigir, no, para aquí. Ah, no, no está aquí. Ya está. Gestión del talento humano. Evidencia material bibliográfico. No es en esta. No, tampoco. Este es. Uy, ¿qué pasó? Ya. Listo. Voy a mostrarles el libro, chicos, para que no se me vayan a estresar, no se me vayan a angustiar. Listo, ya está en el chat de ustedes. Entonces, permítanme, les muestro el libro. Vamos, chicos, lo abre. Listo, perfecto. ¿Se ve la carátula del libro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, miren, este libro se llama Los macroprocesos, un nuevo enfoque al estudio de la gestión humana. Este es un libro de autoría de docentes de la Universidad del Valle. Es muy interesante, es muy chévere realmente de leer, es muy ameno. Tiene varias secciones o capítulos. ¿Cuáles son esas secciones o capítulos? Tenemos el capítulo 1, que es el que les voy a pedir el favor de que todos se lo lean. Se llama Organización y Planificación del Área de Gestión Humana. ¿Por qué les voy a pedir el favor de que todos se lo lean? Porque este primer capítulo nos hace la introducción de cuál es realmente, desde el punto de vista de los autores, los objetivos que un área de gestión humana debe de cumplir antes de entrar a funcionar dentro de la organización. Y nos explica o nos habla sobre una forma diferente de ver el área. Luego, los capítulos que, como les digo, voy a distribuir como temas de exposición son incorporación y adaptación de las personas a la organización. ¿Eso qué pasa o eso de qué habla? Eso habla de todo lo que es el proceso de reclutamiento, selección y contratación, principalmente. Porque ustedes van a encontrar que ese es un proceso sensible, es un proceso trascendental que debe de tener la empresa o que tienen todas las empresas. ¿Por qué les digo que es sensible? Porque es que si yo selecciono mal, indudablemente voy a contratar a la persona equivocada para la empresa. Y si yo contrato a la persona equivocada para la empresa, pues la empresa no va a cumplir con sus objetivos, vamos a tener quejas o devoluciones de productos o servicios y por ende vamos a tener una disminución o una baja en los ingresos o en las ganancias de la empresa. Entonces, para mí, ese proceso es un proceso muy sensible de la empresa. No, mentiras, todos son sensibles. Luego me van a entender por qué. Luego el capítulo 3 es de compensación, bienestar y salud de las personas. Allí hay 3 macro temas, porque una cosa es la parte salarial, que es la compensación, y eso que se van a dar cuenta que la compensación no solo es plata. Otra es el bienestar, que gira en torno a todo lo que son los procesos de bienestar dentro de la organización. Y otra cosa muy grande es la parte de la salud de las personas, que sería todo lo de salud ocupacional en la organización. Luego tenemos el capítulo 4, que el capítulo 4 es el desarrollo del personal. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo del personal, estamos hablando principalmente de todo lo que es plan carrera, capacitación y desarrollo, y evaluación del desempeño. Que ahí hay 3 temas también diferentes. Y finalmente tenemos el capítulo 5, que a pesar de que el capítulo 5 se llama relación con el empleado y aquí lo encaminan directamente y casi que únicamente a todo lo de los sindicatos, ese no lo vamos a ver de esa manera. Lo vamos a mirar desde el punto de vista de la cesación o ruptura laboral. Es decir, cuando el empleado siente que ya cumplió su ciclo en la empresa
o realmente ya cumplió su ciclo en la empresa porque ya cumplió la edad, o bueno, y entonces hay que retirarlo de la organización. Esa es una. O la otra es cuando tenemos que realizar procesos disciplinarios en la empresa, es decir, cuando tenemos que hacer una investigación para determinar si el trabajador cometió o no una falta dentro de la empresa. Entonces, para la próxima semana, chicos, les voy a pedir el favor, como les decía, que todos se lean este primer capítulo nomás. Léanse este primer capítulo, que la próxima semana vamos a hablar de esto, de la planeación, de las políticas de gestión humana y de un aspecto importantísimo, que es el análisis y diseño de cargo. Y ya les doy entonces los temas o dividimos los temas y de una vez les digo, niños, para que se preparen. Las exposiciones empezarían dentro de 15. Es decir, este viernes tenemos, ay, miércoles, no, Marichis, qué pena con usted la mala palabra. Dentro de 15 es Semana Santa. Empezarían dentro de 20, el 9 de marzo, que el 9 de abril iniciaríamos clases. ¿Listo, chicos? Iniciaríamos exposiciones. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Instructor, ¿no sería el 2? ¿El 2? Ay, venga, ¿cómo? Ay, a ver, ¿cómo así? No, y el 2 no es Semana Santa, pues. Ay, sí. ¿No? He vivido engañado Sí, todo este año. Sí, es Semana Santa. Ese día sí. Porque si quieren el 2 nos vemos, yo no tengo problema. Uf, Si y desea, hacemos puede clases llamar a el viernes lista. antes. Ya le envié el listado. ¿Sí? ¿Al Y ahí WhatsApp? lo tiene. Sí, señor. No. Ay, venga, yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les llegó el libro? Ah, es que Sí. me lo mandaste por el interno. Ay, qué El interno, sí. qué despiste. Listo, venga, yo descargo la lista y llamo a lista. Qué pena. Tun, 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 tun. Tan, 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 tan. No, aquí no es. Guardémosla de una vez donde corresponde. Chao, aquí. Ay, Dios mío, bendito. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o estamos claros, muchachos? Ready. Listo, me encanta, genial. Ojalá que cuando terminemos la competencia me digan, uy, profe, me quedaron tantas preguntas, tantas dudas y seré feliz. Porque eso quiere decir que usted se va a preguntar sobre las cosas que suceden en la empresa y de cómo tratan a las personas y luego dicen, uy, ese profesor los enseñó a ser como medio guerrilleros. Listo, pongamos fecha. ¿Hoy es qué? Hoy es 19. 19 del 03 del 2021. Listo. Entonces arranquemos por favor, como yo no los estoy viendo, no me vayan a levantar la manito ni me vayan a escribir, sino que en la medida de las posibilidades, díganme en presente. Y si hay alguien por ahí, entonces me dice, vea, profe, le escribieron que está presente. Entonces arranquemos. Juliet Aguilar. Presente. Listo, Juliet, muchas gracias. Ronaldo. ¿Ronaldo se le cayó la llamada? No, estoy aquí, instructor, sino que listo. está lento. Bueno, listo, no hay problema. Stephanie Miranda. Presente. Listo, Stephanie, muchas gracias. Yulisa Mosquera. Presente. Listo, Yulisa, muchísimas gracias. Luisa Fernanda Rojas. ¿No está? Presente, profe. Listo, perfecto, gracias, Luisa. Claudia Milady. Presente, profe, presente. Listo, Claudia, muchas gracias. Juan José Gómez. Presente. Listo, Juan José. Catherine Yaritza Gómez. Listo, Catherine. Daniela Melchor. Presente, profe. Listo, Daniela. Juan Esteban Ramírez. Juan Esteban, ¿está? Profe, está por el chat, está por el chat. ¿Está por el chat? Sí, Listo, profe, dijo que perfecto. presente. Listo. Genial, me encanta. Tania Isabel Sarasti. Presente. Listo, Tania. Presente. Narly Jolive.
Presente. Listo, Narly, muchas gracias. John William Chose. Presente. John, gracias. Laura Marcela García. Presente, profe. Listo, Laura. Yasmin Lizeth Mendoza. Presente, instructor. Listo. Oscar Eduardo Zapata. Presente, instructor. Listo. Lerly Yuberly Cardona. Lergy, profe. Ah, Lergy. Listo, Lergy. Presente. Ivonne, gracias. Ivonne Juliana Rentería. Presente, profe. Listo. Emily Jaramillo. Presente. Listo. Liana Saney Pascuas. Presente, profe. Listo. Tatiana Sea. Presente, instructor. Listo, perfecto. Ingrid Tatiana García. Presente. Listo. Oriana Jaramillo. Profe, yo estaba en clase, pero se le bajaron las megas. Ay, tan bobita, en vez de haber escrito que la llamara. La próxima vez me hace el favor y le jala las orejas y le dice que la próxima vez diga y yo la llamo al celular. Ya así puede participar. Natalia Manjarres. Presente. ¿Listo? Mayra Alejandra Muriel. Presente, profe. ¿Listo? Y Valeria Ospina. Presente, instructora, aquí estoy. ¿Faltó alguien? No. Profe, Dígame. entonces el listado de la clase pasada. Ah, no, eso no hay problema. Oficialmente empiezo a tomar asistencia desde hoy. Ok. Bueno, chicos, entonces para terminar, les deseo a todos un feliz fin de semana. Acuérdense de mí este fin de semana porque es que este puente